El pasado viernes se pensaba llevar a cabo las elecciones para renovar las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Se vieron empañadas las elecciones por la sombra, una cantidad de irregularidades, reclamos y otras cuestiones que definitivamente culminaron con el diferimiento del proceso electoral, con fecha tentativa en la reprogramación para el 9 de junio. Hoy quiero conversar con Carlos Martín, presidente de la Comisión Electoral de la UCB. ¿Qué fue lo que ocurrió, Carlos, con Ajá. las elecciones de la UCB el día viernes? Buenos Buenos días, días. muchas gracias por la oportunidad de poder hablar acá. Es decir, hay toda una serie de sucesos que se acumularon que no permitieron realmente llevar a cabo con éxito la elección que habíamos programado durante meses, muy bien organizada, pero toda una serie de sucesos, pequeños sucesos acumulados que posiblemente no tomamos en cuenta en su momento, derivados en la situación que se nos presentó este viernes. Es decir, uno de ellos fue que, dada la magnitud de la elección, se contrataron a dos personas para que ayudasen a nuestro técnico en computación, nuestro técnico administrativo, en el sistema que organiza toda la elección, para organizar la data de la elección. Es un asunto bastante complicado y lamentablemente, este técnico o los dos técnicos cometieron un error en la data, lo cual no nos permitió publicar el listado que teníamos de los votantes para esta elección. Nuestra especialista, nuestra técnica, asumió personalmente, visto el error, ya que se perdió toda la información por mal manejo de la información que se tenía guardada. Nuestra técnica asumió el reto de elaborar el listado completo, una tarea bastante compleja, dado que la cantidad de votantes para estas elecciones triplicó las elecciones anteriores a las cuales estamos acostumbrados. Ahora, la pregunta es, ¿el problema fue, profesor, la organización o el sistema de votación? No fue la organización ni el sistema de votación. Fue un error cometido que nos atrasó durante una semana el poder imprimir las boletas de votación. Recuerden que en toda elección hay un cronograma perfectamente establecido. Entonces, el atraso de una semana por este error cometido conllevó a que se atrasó, por supuesto, la impresión de las boletas y los cuadernos electorales, lo cual supone una semana de trabajo y nos quedaban solamente 3 días para hacer esta operación. ¿Por qué no se comunicó esto antes del día Por viernes? Precisamente teníamos la fe, el personal técnico nos manifestó, nosotros le preguntamos al personal técnico si nos veíamos la necesidad de no suspender, sino diferir la fecha de elección, y ellos nos participaron que podían hacerlo. Entonces les puedo decir que durante 4 días este personal, no solamente el personal administrativo, el secretario de la Comisión Electoral, yo mismo, estuvimos 4 días, día y noche, teniendo la data, tratando de tener toda la información, todas las boletas, todos los cuadernos para el día de la elección. Y ese día, el día de la elección, no lograron tener todas las condiciones. Estamos hablando a la hora que debía abrir las mesas. Sí, efectivamente, faltaba cierto material, se había logrado bastante, pero dada la importancia de la fecha, decidimos movilizarnos a la universidad. Habíamos solicitado una hora, había que abrir las mesas a las 8 de la mañana, se abrieron a las 9, pero el problema no radica solamente en esto, el problema está en que si bien faltaba material por imprimir, el material que estaba impreso
no llegó a los centros de votación. Iba llegando en muy poca cantidad y lamentablemente nos dimos cuenta de que había algo que estaba sucediendo, que no estaba sucediendo normalmente. O sea, se conjugaron toda una serie de variables que lamentablemente llevaron a la diferimiento, no suspensión de la elección, diferimiento de la elección para el día viernes 9 de junio, o sea, dentro de 10 días. Le preguntaba yo si el problema no estuvo también en el sistema de votación, porque entiendo que se decantaron por Ajá. el voto híbrido, donde estaba ¿El el voto híbrido, es decir, Ajá. manual y con las boletas que tenían unos lectores ópticos que entiendo fueron reparados, ¿correcto? Sí, sí, ¿Qué exactamente. pasó con esos lectores ópticos el día de la votación? No, los lectores ópticos no están en el día de la votación, los lectores ópticos son para el momento del escrutinio. Uh-huh. O sea, el día de la elección, cuando usted va a votar, se le entregan 3 papeletas, 3 boletas de elección, dependiendo de su cualidad, sea administrativo, obrero, egresado, etcétera. Y en esa boleta usted va a marcar en el óvalo, va a rellenar el óvalo el candidato de su preferencia. Ese es el voto manual. Ese voto pasa a una urna de votación y en la noche, una vez que se cierra el proceso electoral, se acude a uno de los 3 centros de votación. En este momento se organizaron 3 centros de votación tomando en cuenta la cercanía de las facultades. Un centro de votación está en farmacia, con odontología, medicina y la Facultad de Ciencia. Otro centro de votación está en la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Arquitectura, Ciencia Política. Y otro tercer centro está en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con humanidades, ingeniería y FATE. Bien. En ese momento, en la noche, en estos 3 centros de votación, allí están instaladas las lectoras ópticas. No es que votamos en el día y de una vez vamos a la lectora óptica. No, hay centros de totalización. Y en este momento, entonces, todas las boletas se procesan mediante el sistema de lectora óptica. Sí, ahora, estas boletas que estaban dispuestas para el día de la elección, ¿tenían algún problema? ¿O ustedes pudieron comprobar que tenían algún problema luego para ser pasadas por las lectoras ópticas? No. Nunca hubo problema con las boletas. No, nunca hubo. El problema fue que el material no llegó a tiempo a cada centro de votación. El grave problema fue que el material no llegó. No hubo problema en la lectura, no hubo problema en el proceso de votación automatizado, ni mucho menos. ¿Por qué no llegó el material? No llegó el material porque una vez que nos encontramos en la Universidad Central, pudimos constatar que los cotillones electorales, las cajas donde se enviaban todo el material, una vez que habían sido elaborados en la comisión electoral, encontramos que habían problemas, cuadernos de una mesa en otra mesa, material faltante, etcétera. Ese fue el grave problema. Lo otro que quiero preguntarte, hay una información que circuló, porque hay muchas versiones con relación a lo ocurrido, ¿no? Por eso quiero preguntarle, las papeletas en algún momento de votación, entiendo que se mojaron, y eso pudo haber afectado, o eso es... No. Quiero aclarar eso. Es una falsa información que está circulando por las redes. Lo que sucedió dentro de todo este proceso de atraso que tuvimos con la data de los votantes, el día jueves, en la madrugada, un día antes del día de la elección, llovió fuertemente y las condiciones físicas de la comisión electoral no son las más apropiadas. Tenemos 2 o 3 años pasando la novedad de nuestro mobiliario, de las paredes, la humedad, etcétera. A las 1:30 de la mañana llueve y nos damos cuenta de que en el centro de computación que habíamos salido previamente y donde teníamos depositado cierto material,
comenzó a diluviar, digamos, esa es la palabra que vamos a utilizar, un diluvio por el techo, se estaba cayendo el agua, etcétera. Un personal técnico se dio cuenta, suspendimos el proceso de impresión de boletas de cuadernos electoral y nos dedicamos a trasladar ese material a otra dependencia, a la sala de reuniones de la Comisión Electoral. Pero en ningún momento las boletas se mojaron. Eso hay que dejarlo muy claro. Lo que hubo fue una pérdida de tiempo que necesitábamos para elaborar el material y tenerlo listo para el día siguiente. Esto ocurrió un día antes, 24 horas antes. ¿La población habilitada de cuánto era para votar? Mira, nosotros pasamos de hacer unas elecciones de 20 a 30 mil personas a una población votante de 245 mil electores. Recuerden ustedes que tenemos ahora varios sectores para votar: el sector estudiantil, el sector profesoral, sector administrativo, obrero y egresado. Solamente ahora, en egresado tenemos una suma de 185 mil egresados. Sí. En función de eso, ¿cuánto esperaban ustedes que era la participación y cuántas boletas mandaron a imprimir? Se mandaron a imprimir boletas tomando en consideración un porcentaje de la última elección que se hizo, que fue la de egresado. Entonces, estaba contemplado no solamente imprimir todas las boletas, sino cumplir con los porcentajes establecidos, que habían sido más o menos el 15 o 20% de la última data que teníamos, la elección de egresados, que fue una elección masiva. ¿De cuántas? ¿Cuántas boletas exactamente? ¿80,000, 85,000? Es decir, pon 20% a 245,000, eso nos da el número de boletas. El hecho no es el número de boletas, el hecho es que hubo un retardo en la impresión de las mismas y hubo un problema en la llegada de estas boletas y los cuadernos respectivos a los centros de votación. Sí, pero si superó la participación y había boletas insuficientes, ¿cómo los demás? No habían boletas insuficientes. Habían boletas insuficientes por el manejo que había hablado anteriormente, los cotillones electorales, que se iban a ir supliendo en la medida en que iban a necesitar cada centro de votación, se iban imprimiendo. El personal técnico estaba alerta, en este caso, funcionando en la comisión electoral. Ahora, visto lo que ocurrió, profesor, entiendo que hubo discusiones previas y distintos informes que indicaban que varios métodos para poder hacer esta elección. Uno de ellos era contando con la participación del CNE y el software, y un software, lo que ha trascendido la prensa, ¿no? Un software que era diseñado por computación de la Escuela de Computación de la Universidad. Ese método fue desestimado por parte del Consejo Universitario. Y se decantaron por este método que es híbrido, ¿no? Visto lo que ocurrió, ¿es el mejor método para recoger la voluntad de los que hacen vida dentro de la Universidad Central de Venezuela para elegir a sus autoridades? Mira, el mejor método estaba contemplado dentro de las 4 propuestas. Uno era simplemente un método manual, el método manual óptico, acudir a las máquinas del CNE, y el otro era online. El mejor método hoy en día es online. Se hizo la propuesta dentro de las 4 opciones y el método online, que hoy en día es el mejor, simplemente resultaba muy oneroso para la Universidad Central. Y aquí viene la otra parte. ¿Por qué muy oneroso? Porque la Universidad Central hoy en día carece de su puesto. Está ahogada presupuestariamente. Tenemos años ahogados presupuestariamente. Las condiciones de la casa, de la Comisión Electoral, es deplorable. Por la humedad, por falta de mantenimiento, etcétera, porque simplemente, y esto tenemos que tenerlo muy claro, la universidad no tiene un presupuesto porque está siendo ahogada en ese sentido. Entonces, acudimos a las lectoras ópticas, se pensó en 18 lectoras ópticas que tenía la comisión y en alquilar 4 lectoras. Gracias al esfuerzo de la contratación que hicimos un técnico,
no solamente se arreglaron 18 lectoras ópticas, sino que 4 más que teníamos en depósito, lo cual arrojó un total de 22 lectoras ópticas que tenemos disponibles para el evento electoral. Sí, ahora profesor, yo O tuve... sea, se evitó Sí. con ello el alquiler de 4 lectoras ópticas que también resultaba oneroso. Yo tuve aquí ayer a los 4 rectores, sí, 4 rectores, uno de los candidatos Ajá. que participan, y varios de ellos coincidieron en que en un principio se comentó desde la Comisión Electoral que esto se debía a un sabotaje. ¿Usted mantiene esa hipótesis? Mira, no quería nombrar la palabra. Iba a hablar de extraños manejos ocurridos con el material. Pero te puedo decir ahora que cobra fuerza la palabra que has mencionado. Por supuesto, es muy difícil señalar, no vamos a acusar, no vamos a señalar hasta no tener la información completa. Pero el día domingo que nos reunimos de emergencia, la Comisión Electoral, aparecieron cajas con material que tenía que haber llegado a la universidad. Pero ¿quién podría estar detrás de un sabotaje? Porque es lo que se preguntaban ellos. Sí, exactamente. Boletas faltantes, cuadernos de votación, etcétera, listos para serme guardadas en el botellón electoral y que aparecieron escondidas. O sea, por eso le estoy diciendo, no tenemos forma de acusar en este momento a persona alguna, pero sí cobra fuerza la hipótesis de una intervención, de un saboteo. A ver, las elecciones entiendo que van a ser reprogramadas para el 9 de junio. ¿Ustedes están el viernes 9 de junio. ¿Están preparados? Bueno, nos estamos preparando las 24 horas del día. El Consejo Universitario creó una comisión de asesoría, de asesoramiento para la Comisión Electoral, la cual es bienvenida, en donde hay representantes profesionales, etc. Ahorita lo importante, realmente fue muy lamentable lo sucedido el viernes, no por falta de organización, insisto. Tenemos en la Comisión Electoral un personal perfectamente adecuado, preparado, que tiene años organizando elecciones. Ahorita realmente tenemos 9 días para el 9 de junio, que es el día 9, viernes de junio. Ahorita lo importante es que la Universidad Central, unida a toda, se compromete a este evento electoral. Nosotros como Comisión Electoral estamos trabajando las 24 horas del día prácticamente, y no es mentira lo que le estoy diciendo, para tener todo listo para el día 9. Agradezco mucho Sí. Habiendo subsanado, por supuesto, todos estos errores que pudimos ver, duplicar la vigilancia, la salvaguarda del material electoral, etcétera. Estamos comprometidos a eso, estamos comprometidos para el país, para darle este ejemplo de deseos de libertad, deseos de democracia, etcétera. Agradezco mucho, profesor, que me haya atendido esta mañana. El profesor Carlos Martín, presidente de la Comisión Electoral de la UCB, le he preguntado lo que ha ocurrido desde su punto de vista con respecto a la votación que no se pudo dar el pasado viernes 27 de mayo. Dice que están trabajando 24 horas para que efectivamente pues se den las elecciones y la UCB elija a sus autoridades. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Y 8. lo importante es realmente acallar las informaciones, las falsas informaciones de las redes y hablar con claridad en estos asuntos. Le agradezco, profesor. Y invitamos a toda la comunidad universitaria a mantener la fe y los deseos de votar. Hemos recibido mucha información de que la gente va a votar. Tengo que despedirlo. Gracias, profesor. 8 de la mañana, hacemos una pausa, ya volvemos.